Masej Nedarim, Daf Samech Alef, Amud Alef 61a, 5 líneas de arriba para abajo. Dice la Gemara, Ibaeleu, Amar Yain Shanito Em Yovel, Mai, Shenat Hamishim Kelifne Hamishim, o Keleachar Hamishim. La Gemara trae la siguiente duda, pero antes de decir la duda de la Gemara, quiero dar una pequeña introducción. Hay algo que se llama Yovel, que es el año del jubileo. Hay un ciclo de Yovel. El ciclo de Yovel es un ciclo de 50 años, ¿sí? Y el año 50avo es Yovel, ¿sí? El año del jubileo. Hay otro ciclo, que es el ciclo de la Shemitah, que es un ciclo de ¿cuántos años? 7 años. Si se cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el año séptimo es el año sabático, el año de la Shemitah. Normalmente, hay el primer año del nuevo ciclo de Yovel, al mismo tiempo es el primer año de la Shemitah, sí, el ciclo de la Shemitah. Y dentro de un ciclo de Yovel, ¿cuántos ciclos de Shemitah hay? 7. 7 por 7, 49. Perfecto. La Gemara viene y dice la siguiente duda. Una persona que hace una promesa que no va a tener provecho del vino en este ciclo de Yovel y se encuentra en la mitad del ciclo de los 50 años. Obviamente, no puede tener provecho del vino el resto del ciclo, pero la pregunta es si también no puede tener provecho el año 50 o el año 50 ya es el primero del próximo ciclo. O sea, el año 50 es el final del ciclo actual o el principio del ciclo nuevo. Si es el final del ciclo actual, está prohibido tener provecho. Si es el primero del ciclo nuevo, del próximo, pues va a estar permitido. Esa es la duda de la Gemara. Bien, la Gemara responde lo siguiente. Tashema, de Tania. De Tania plukta de Rabbi Yehuda Berabanan. Vekidashtem et shenat ha-hamishim shana. Shenat ha-hamishim ata moneh, ve'i ata moneh shenat ha-hamishim ve'achat. Mikan amru yovel eno ole leminyan shavua. Rabbi Yehuda omer, yovel ole leminyan shavua. Dice la Gemara, muy sencillo, aparentemente esta duda que tienes es exactamente una discusión entre los Tanaim, entre Jajamim y Rabbi Yehuda, como está escrito en la Baraita. ¿Qué está escrito en la Baraita? En la Torah está escrito Vekidashtem et shenat ha-hamishim shana yovel hi, ¿sí? Que Yovel hi es que te viene a excluir. Te dice Jamín, ¿qué significa este versículo? Este versículo te viene a decir que el año 50 es el último año del ciclo actual, del ciclo anterior, y no es el primero de ¿qué? Del próximo ciclo de Yovel ni de la Shemitah. Nada, pertenece al ciclo anterior. Sin embargo, Rabbi Yehuda viene y discute y dice, no señor, Yovel, el año 50, también es el primer año del próximo ciclo. Y por lo tanto se cuenta como el primero del ciclo de la Shemitah y primero de Yovel también. Dice la Gemara, básicamente tu duda es una discusión entre los Tanaim. Según Jajamim, que dice que 50 es el último del ciclo actual, pues no va a poder tener provecho del vino porque es parte del ciclo actual. Y según Rabbi Yehuda, que también es primero del próximo ciclo de Yovel y de la Shemitah en ese entonces según Rabbi Yehuda ya es también parte del próximo y por lo tanto sí va a poder tener provecho del vino. Así soluciona la Gemara esta duda. Ya que trajimos esta baraita, la Gemara trae el resto del diálogo que hubo entre Rabbi Yehuda y Jajamim. Dice la Gemara lo siguiente: Amarlo le Rabbi Yehuda hareu omer sheshanim tizra sadeja en kan ve'en kan el hamesh. Amar lahem le dibrechem hareu omer ve'asat et atevua lishlosh hashanim hare kan arba'a ela ika leugma beshar shene shavua dilinami ika leugma beshar shene shavua. Dice la Gemara, le dijeron Jajamim a Rabbi Yehuda que otra vez repito, ¿quién dice que cada cosa? Jajamim dicen que el año 50 es parte del ciclo anterior, del ciclo actual. Y Rabbi Yehuda dice que es también primero del próximo ciclo. Entonces vino Jajamim y le preguntaron a Rabbi Yehuda, no me cuadra tu opinión. ¿Por qué no me cuadra tu opinión? Porque está escrito en la Torah, respecto al ciclo de Shemitah, está escrito Shesh shanim tizra sadeja, ubashana shevit shabbat shabbatoni el aretz. 6 años, ¿sí? Trabajarás tu tierra, puedes trabajar la tierra. Y el año séptimo, que es Shenat HaShemitah, el año sabático, no puedes trabajarla, ¿sí? Y la Gemara y Jajamim entienden de que este versículo siempre debe aplicarse. Leolam, siempre debe aplicarse. Y si es así, tengo un problema. Porque cuando es el primer año de Yovel, ¿sí? Cuando el año 50 es básicamente el primer año del próximo ciclo y de la Shemitah de ese entonces sale que el primer año no vas a poder en ese caso trabajar la tierra, porque en Yovel no se puede trabajar la tierra. Y eso también es el primer año del ciclo de los 7 años. ¿Sabes que el primer año no se puede trabajar la tierra? Se va a poder trabajar en ese ciclo que el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Y el 7 no se va a poder trabajar. Entonces, ¿cuántos años va a poder trabajar ese ciclo de 7 años? 5 nada más. Otra vez, si tú me dices, Jajamim me pregunta rápido lo siguiente: si tú me dices que el año Yovel es parte del ciclo de Shemitah y ciclo de Yovel que viene, entonces sale que el primer año
es el Yovel, es también el primer año del ciclo de Shemitah. ¿Y ese primer año se puede trabajar la tierra o no? No se puede trabajar porque es Yovel. En Yovel no se puede trabajar la tierra. Entonces, ¿cuántos años vas a poder trabajar del ciclo de Shemitah esa vez? 5 años nada más. El primero no lo puedes trabajar, solo puedes el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Y no me cuadra porque el versículo dice 6 años puedes trabajar y el séptimo no. Y entiende Jajamim que siempre tiene que estar aplicándose, siempre tiene que estar efectivo ese versículo. Aquí no hay 6, aquí hay 5 nada más. Así le preguntaron a Jajamim a Rabbi Yehuda. Le respondió Rabbi Yehuda muy fuerte a Jajamim lo siguiente. Si tú dices que siempre el versículo tiene que aplicarse, siempre tiene que ser efectivo, también tengo un problema contigo, le responde Rabbi Yehuda a Jajamim. ¿Por qué? Porque está escrito en el versículo que Veasate tatebuá lishlosh hashanim. O sea, que la tebuá va a haber una bendición de que el 6º año va a ser ¿para cuántos? La cosecha ¿para cuánto va a ser? Para 3 años. ¿Para qué 3 años? Para el 6º, porque necesita para el 6º. Para el 7º, que no se va a poder cosechar. Y para el 8º, que hasta que vienes y sembras también necesitas. Se va a haber una bendición especial de que ¿qué? De que el 6º va a haber ¿para cuánto tiempo? Para 3 años. Le preguntó Rabbi Yehuda a Jajamim, pero este versículo, según lo que tú dices, que es efectivo siempre, tengo un problema según tu opinión. Porque según tu opinión, que Yovel no es parte del próximo ciclo, se va a tener 4 años, que va a tener que tener bendición para 4 años. ¿Por qué? Porque el año 50, ¿sí? Un segundito. Tiene que ser que el 6º año sea apto ¿para qué? El 6º año, o sea, el año 49 es el 7º año del 7º ciclo de los 50, ¿correcto? Entonces el año 6º de ese 7º ciclo, ¿cuál es? El 48. Entonces sale de que el 48 va a tener que hacer ¿qué? Berajá para el 48, que es el 6º, para el 7º 49, para el 8º, el Yovel, ¿sí? Que es otro año según tu opinión, le pregunta Rabbi Yehuda a Jajamim, y para el 51, o sea que son 4. Dice la Gemara, según lo que tú me dices que el versículo siempre tiene que estar efectivo en todos los ciclos, pues también tengo una pregunta en contra ti. Tú dices que el 50 no es parte del próximo ciclo, entonces aquí tiene que hacer bendición el 6º año, el año 48 ¿para cuándo? Para 48, 49, 50 y 51, para 4. Y la Torah me dice que ¿para cuántos años hace bendición? Para 3 nada más. Pregunta, tenemos que decir que también según tu opinión tenemos que decir que los versículos no siempre son efectivos en todos los ciclos, sino en la mayoría de los ciclos. Entonces también mi respuesta, podemos responder sobre la pregunta que tú me dices a mí, que el versículo de Sheshanim Tizrasadeja no es efectivo en todos los casos, sino en la mayoría de los casos. Así respondió Rabbi Yehuda a Jajamim. Sigue diciendo la Gemara. Ada Pesach Asur Bejule. Le membra de Rabbi Meir Sabar lo me'ail inish nafshe lesfeka. Rabbi Yossi Sabar me'ail inish nafshe lesfeka. La Gemara trae lo que vimos al final de la Mishnah en la clase anterior. En la clase anterior vimos al final de la Mishnah una persona que dice, por ejemplo, no voy a tener provecho de este vino ad lifnei ha-pesach. ¿Sí? ¿Se recuerdan? En la Mishnah vimos 3 lenguajes. Cuando dice ad ha-pesach, no va a tener provecho del vino hasta Pesach, es hasta que entre Pesach. Una vez entra Pesach, hasta el comienzo de Pesach, decimos que es hasta el comienzo de Pesach. Una vez entra Pesach, permitido tener provecho del vino. Si dice H-Yehe Pesach, es hasta que culmine Pesach. Y si dice no va a tener provecho del vino ad lifnei Pesach, ad lifnei a Pesach, dice la palabra lifnei, ahí hay machloket. Según Rabbi Meir es hasta que comience Pesach, y según Rabbi Yossi hasta que culmine, hasta que acabe Pesach. Así vimos en la Mishnah. Vamos a enfocarnos en este último caso. Cuando la persona viene y dice no va a tener provecho del vino ad lifnei a Pesach, que en eso hay discusión entre Rabbi Meir y Rabbi Yossi. Según Rabbi Meir, hasta que comience, y una vez comience está permitido, y según Rabbi Yossi, hasta que culmine, acabe. Dice la Gemara, aparentemente, ¿en qué discuten? Aparentemente la discusión es que Rabbi Meir opina que una persona no entra, no se mete él mismo en un lenguaje que hay duda, que no está claro, y por lo tanto, cuando la persona viene y dice hasta antes de Pesach, se refiere al lenguaje claro. ¿Cuál es el lenguaje claro de hasta antes de Pesach? ¿Cuándo es antes de Pesach seguro? Antes de comenzar Pesach. Y por lo tanto viene Rabbi Meir y dice, cuando ya comienza Pesach está permitido. Sin embargo, Rabbi Yossi dice, hasta que acabe, porque podemos decir que la persona se refiere que hasta antes de Pesach, no se refiere hasta antes de comenzar Pesach, sino se refiere hasta antes del último segundo de Pesach. ¿Sí? Pero eso es duda, puede ser que sí, puede ser que no. Dice la significa que Rabbi Yossi opina que una persona sí entra en duda y por lo tanto prohíbe hasta que acabe Pesach. Y Rabbi Meir dice, una persona no usa lenguajes de duda y por lo tanto es hasta que comienza Pesach, aparentemente. Dice la Gemara, pero si es así la explicación, tengo un problema, una contradicción de otro lado de la Mishnah de Masejet Kiddushin, página 64b. Urminhi, mi sheyesh lo shetekite banot mi shetenashim, ve'amar kidashti et biti hagedolá, ve'eni yodea im gedolá sheba gedolot, im gedolá sheba ketanot, ve'im ketana sheba gedolot.
Shei Gedolá mina Gedolá sheba ketanot. Kulam asurot. Así opina Rabbi. Chutz mina ketaná sheba ketanot, dibre Rabbi Meir. Sin embargo, Rabbi Yossi Omer, Kulam mutarot, chutz mina Gedolá sheba Gedolot. Escuchen bien este caso. Está escrito en la Mishnah Masechet Kiddushin lo siguiente. Una persona, vamos a decir Rubén, estuvo casado con una mujer Lea. Y tuvo de Lea 2 niñas. ¿Sí? La primogénita, ¿sí? Y la segunda, y la chiquita. Después se divorció de Lea, o se murió Lea, y después se casó ¿con quién? Con Rachel. Y con Rachel que tuvo también 2 hijas, la primogénita de Rachel y la chiquita con Rachel. Entonces, ¿cuántas hijas tiene en total este Reubén? 4. 2 con la primera y 2 con la segunda. Obviamente la primera... La primogénita de la primera es la más grande, la segunda es la segunda de la primera, la tercera es ¿quién? La primera de la segunda, y la cuarta, la más chiquita es ¿quién? La segunda de la segunda. ¿Estamos claros del caso? Perfecto. Normalmente el papá tiene el derecho de casar a su hija mientras que sea ketaná o nahará. Cuando es chiquita el papá puede casarla, puede hacerle kiddushin, puede consagrarla. Viene la persona, el papá, y recibe kiddushin para su hija grande. Su hija grande, su hija más grande. O mejor dicho, su hija grande. Entonces una persona, el hatán, el novio, viene y dice, quiero aredme kudesh, sí, quiero le kadesh a tu hija grande. Dice el papá, perfecto, este kiddushin que me diste es para mi hija grande. ¿Cuál es la halajá en este caso? Dice Rabbi Meir, necesitan recibir divorcio 3 mujeres. Y si no reciben 3 mujeres, están prohibidas para casarse porque tenemos duda. Ya que él dijo que es la grande. La grande puede ser ¿quién? La más grande de todas. La primera de Lea. Puede ser la primera de Rachel, que es la grande en relación a la segunda de Rachel. Y puede ser también la segunda de Lea, porque es más grande que ¿quién? Que las 2 de Rachel. O sea, por lo tanto, esas 3 están como si fueran safek casadas y por lo tanto necesitan un get. El kiddushin recae. Mejor dicho, safek que recae y necesita un get. La única que está permitida, ¿quién es? La más chiquita de todas, que es la cuarta, la segunda de Rachel. Sin embargo, Rabbi Yossi viene y dice, no. Aquí el hombre no entra en dudas. Y la que seguro es grande, la que seguro es grande, que cumple con todo, ¿quién es? La primera de Lea, que es más grande que la segunda de Lea, es más grande que la primera y la segunda de Rachel. Esa es la grande, pero el resto están permitidas. Dice la Gemara, vemos aquí que Rabbi Meir es el que dice que la persona entra en dudas y por lo tanto prohíbe a 3 mujeres. Y Rabbi Yossi dice que la persona no entra en dudas y no dice lenguajes dudosos y por lo tanto nada más está prohibida ¿quién? La más grande de todas, que es la primogénita, la primera de Lea. Dice la Gemara, eso contradice lo que nosotros dijimos antes. En nuestra Mishnah aparentemente está escrito que Rabbi Yossi es el que dice que sí entra en dudas y Rabbi Meir es el que dice que no entra en dudas. Y aquí vemos que Rabbi Meir, en la Mishnah Masechet Kiddushin vemos que Rabbi Meir es el que dice que sí entra en dudas y Rabbi Yossi es el que dice que no entra en dudas. Contradicción entre cada opinión. Dice la Gemara, tienes toda la razón. Amar Rabbi Haina bar Abdimi, Amar Rab Muhlefet Ashita. Dice Rabbi Haina, hijo de Abdimi, en nombre de Rab, tenemos que efectivamente invertir las opiniones en nuestra Mishnah. Y efectivamente decir que Rabbi Meir es el que dice que está prohibido tener provecho del vino hasta que salga de Pesaj, hasta que acabe Pesaj, porque una persona sí entra en dudas. Y Rabbi Yossi es el que dice que no puede tener provecho del vino hasta que comience Pesaj, porque la persona no entra en dudas. Y efectivamente cuadra con la Mishnah de Masechet Kiddushin. Tenemos que invertir aquí para que cuadre con la Masechet Kiddushin. Y le van a traer una prueba que efectivamente cuando invertimos aquí es lo correcto. Veatania, Zeaklal, Kol Shezmano Kavua, Veamar al Difne, Rabbi Meir Omer, H.E.C., Rabbi Yossi Omer, Ad Sheagia. Meforash dice la Gemara, trae una baraita que dice que la regla es, escuchen bien, cuando una persona viene y dice que cuando es algo que es fijo, como por ejemplo Pesaj, que son 7 días fijos y no depende de a veces es más, a veces es menos, si no es fijo, y dice la persona Adifne a Pesaj, por ejemplo, que es el caso que estamos hablando, Rabbi Meir dice que es hasta que acabe, o sea que la persona sí entra en dudas, y Rabbi Yossi dice que es hasta que comience, o sea que la persona no entra en dudas, o sea básicamente como la versión que acabamos de decir, que tenemos que invertir las opiniones de nuestra Mishnah y cuadra ya con Masechet Kiddushin. Sigue diciendo la Gemara. Dice la Mishnah, la Gemara tiene una Mishnah que dice lo siguiente: Adha Katzir, Adha Batzir, Adha Masik, Eno Asur, Ela Ad Sheyagia. Una persona, ¿sí?, que dice, no voy a tener provecho de algo, por ejemplo, no hago una promesa que no va a tener provecho del vino, hasta que llegue el momento de la cosecha del trigo, de las uvas, o de los olivos, de las aceitunas. Efectivamente, ya sea que dijo, Ad Sheyagia,
O ya sea que dijo ad sheyehe, no hay diferencia y en ambos casos está prohibido hasta que llegue. Una vez ya llegó ese momento, está permitido. Y aclaro, nosotros vimos en la Mishnah anterior que cuando dice hasta que llegue hasta Pesach, eso es hasta que comience. Si dice ad sheyehe, es hasta que culmine. Si dice ad lifne, ahí es discusión. Pero en las primeras dos, ¿qué es lo que tiene que ver con nosotros? Cuando la persona viene y dice ad sheyagia, es hasta que comience. Si es ad sheyehe, respecto a Pesach, ad sheyagia Pesach hasta que comience, ad sheyehe Pesach hasta que culmine. Aquí la Mishnah viene y dice, no aplica, no hay diferencia. Si la persona lo dependió en algo que no es fijo, como vamos a ver ahorita más adelante, dice hasta la cosecha del trigo, hasta la cosecha de las uvas o hasta la cosecha de las aceitunas, ya sea que dijo ad sheyagia o ad sheyehe, en ambos casos decimos que es hasta que comience. ¿Por qué? Dice la Mishnah, Zea Kelal, Kol shezemano kavu b'amar sheyagia asura sheyagia, amar sheye asura sheyetze, vechol she'en zemano kavua ben amar sheye ben amar sheyagia eno asura sheyagia. La regla es la siguiente: cuando es un tiempo de algo, cuando es algo fijo, como por ejemplo Pesach, que es el caso de la Mishnah anterior que vimos en la clase anterior, si dice sheyagia es hasta que comience, si dice sheye es hasta que culmine. Pero cuando es algo que no es fijo, como por ejemplo la cosecha del trigo, la cosecha de las uvas, la cosecha de las aceitunas, que no es fijo en un tiempo y no dura siempre un tiempo fijo, a veces más, a veces menos, a veces un poco antes, a veces un poco después, en ese caso, ya sea que dijo sheyagia o ya sea que dijo sheye, en ambos casos es hasta que comience y no hasta que culmine dicha cosecha. Sigue diciendo la Mishnah, ad hakaitz, ad sheyehe hakaitz. ¿Sí? Perdón, ad hakaitz, ad sheyehe hakaitz, ad sheyatchilu ha'am leachnis bechalkalot. Ad sheyavor hakaitz, ad sheyakpilu hamekutzaot. Hamakzuot. Dice la Mishnah, una persona que viene y dice, hago una promesa que no va a tener provecho de algo, por ejemplo, no va a tener provecho del vino, hasta hakaitz. Vamos a ver en la Mishnah que se refiere a qué. Hasta el momento que se cosechan, no el verano, hasta el momento que se cosechan los higos, ¿sí? O dice ad sheyehe hakaitz, ¿sí? Ad sheyehe, que normalmente es un lenguaje que es hasta que culmine. Aquí dice la Mishnah, ya que es la cosecha de los higos y la cosecha de los higos no tiene un tiempo fijo, no hay diferencia entre ad sheyagia o ad sheyehe, y en ambos casos decimos que una vez ya comienza la cosecha de los higos, decimos de que una vez ya comienzan a cosechar y colocarlos en las cestas, decimos de que está prohibido hasta ese momento. Una vez ya comenzó, ya está permitido. Sin embargo, si dijo ad sheyavor hakaitz, si dijo hasta que ya pase el kaitz, hasta que ya pase la cosecha de los higos, en ese caso obviamente va a estar prohibido tener provecho de del vino, de lo que dijo que va a estar, de lo que prohibió sobre él, hasta que culmine, hasta que las personas ya guarden su cuchillo y ya no necesiten más cosechar, o sea, hasta que ya acabe completamente la cosecha. Dice la Gemara Tana, Kalkalash Amru, Kalkalash Tenim, y lo Kalkalash Anavim. Dice la Gemara trae una baraita que todo lo que está escrito en nuestra Mishnah, que decimos que está prohibido tener provecho hasta que comiencen a cosechar en las cestas, se refiere cosechar higos. ¿Sí? ¿Por qué? Y no uvas, o sea, cestas de higos y no de uvas. ¿Por qué? Porque kaitz se refiere a qué? A higos, cosecha de higos y no de uvas. Y así está escrito en la Mishnah, kaitz. ¿Sí? Por eso tenemos que decir que la cesta es de higos y no de uvas. ¿Y por qué kaitz es higos y no uvas? Les explico, porque normalmente los higos se cortan y se cosechan ¿cómo? Con la mano. Sí, kaitz, que la persona los corta con la mano directamente. A diferencia de las uvas, que la persona lo corta ¿con qué? Con cuchillo, y no se llama kotzet, se llama jotech, se llama botzer, se llama diferentes lenguajes. Entonces cuando está escrito una Mishnah kaitz, seguro es con la mano. ¿Qué fruta se cosecha con la mano directamente? El higo. Entonces estamos hablando en higo, como ya expliqué en la Mishnah. La Gemara trae otra baraita que es un mahloket en verdad esto. Tania hanoder mi perota kaitz no asur el ave teenim. Rabban Shimon Gamliel omer anavim bichlal teenim. Maita maeta nakama kasavar teenim mikatzetzan biyada. Anavim no mikatzetzan biyada. Rabban Shimon Gamliel Sabar, Anabim Nami Kimiradedan, Mikatzetzan Biyada. La Gemara trae una baraita que dice que efectivamente una persona que hace una promesa que no va a tener provecho de frutas de kaitz, estas frutas. Entonces, la primera opinión dice que no puede tener provecho únicamente de ¿qué? De higos, porque las kaitz, como acabamos de explicar ahorita, es higo. Sin embargo, Rabban Shimon Gamliel viene y dice, no, también uvas está prohibido, porque uvas entran dentro del proceso de kaitz. Pregunta la Gemara, ¿cuál es la razón de Tanakama? Como explicamos antes, la primera opinión opina así. ¿Por qué? Porque kaitz es algo que se corta con la mano, perdón, no con cuchillo, con la mano. ¿Y qué es lo que se corta con la mano? ¿Qué fruta? El higo. Entonces únicamente el higo está prohibido. Pero las uvas, que no se corta con la mano, sino con un cuchillo, va a estar permitido. Entonces, ¿cuál es la razón de Rabban Shimon Gamliel que dice que también las uvas están incluidas y están prohibidas? Dice Rabban Shimon Gamliel, no, porque las uvas, cuando ya se secó el tallo
de las uvas de la viña. Si se empezaron a secar, ya no se arrancan con la mano, ya no se arrancan con el cuchillo, sino ¿con qué? Con la mano. Entonces, también las uvas de vez en cuando, también cómo se cosechan con las manos. Entonces también cuando una persona viene y dice kaitz, no nada más incluye el tená, el higo, que lo regular es con la mano, sino también la uva, que cuando se seca también se hace con la mano, y por lo tanto decimos que ¿qué? Que también las uvas están prohibidas. Entonces básicamente todo lo que dijimos antes, que nuestra Mishnah está hablando en higos, cesta de higos y demás, estamos hablando según la opinión de Tanakama, pero según Rabbi Shimon Gamliel también aplicaría cesta de uvas. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.